nosotros ya lo conocen a Federico Jorí, que es doctor por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ha hecho postdoctorados en Francia y bueno, ahora está trabajando, también tiene colaboraciones con grupos de Italia, de Alemania. Y bueno, en general siempre se ha enfocado en el área de la información cuántica y también en fundamentos de cuántica. Así que, bueno, hoy nos contará un poco Benchmark y algunas otras cosas más. Así que, bueno, para mí es un gusto presentarlo. Te dejo acá para que nos cuentes un poco lo que preparaste. Bueno, como ustedes saben, en el 2022 se otorgó el premio Nobel a estos señores por los experimentos con fotones entrelazados, por el establecimiento experimental de las desigualdades de Bell. Y esto sentó las bases para el desarrollo de la teoría de la información cuántica. Y a más de 50 años de las desigualdades de Bell, el debate continúa, en particular las preguntas de ¿el mundo es local o no? ¿Qué queremos decir con localidad? Bueno, todo eso sigue en el área de los fundamentos de la física, que es una de las áreas principales en las cuales me muevo yo. Entonces voy a recordar un poquito el argumento de EPR para explicar un poco qué es la no localidad cuántica. Einstein, Podolsky y Rosen plantearon que si podemos predecir con certeza el valor de una magnitud física sin perturbar de ninguna forma un sistema, entonces existe un elemento de realidad que corresponde a dicha magnitud. Eso en física clásica no da lugar a problemas. En física clásica esa definición es autoevidente. Uno puede determinar, por ejemplo, la posición y velocidad de un cuerpo celeste sin problemas, pero en cuántica no. Porque en cuántica el proceso de medición produce una perturbación incontrolable en el estado del sistema. Dicho con palabras más precisas, los fenómenos que podemos observar tienen una fuerte dependencia respecto de las condiciones de experimentación u observación. Y en general, bueno, en cuántica uno va a escuchar frases como el resultado de una medición no revela una propiedad preexistente del sistema previo a la medición, los experimentos que no se realizan no tienen resultados, hay un azar intrínseco en los fenómenos naturales, el comportamiento probabilístico es irreducible. Tan es así que creemos en que el comportamiento cuántico probabilístico es irreducible que eso se usa como hipótesis de trabajo para desarrollar generadores de números aleatorios basados en sistemas cuánticos. Y estos generadores ya se venden, se comercializan en la actualidad. Hay varias empresas que los comercializan. Tienen aplicaciones cruciales en problemas de ciberseguridad. Bueno, y para explicar un poco las desigualdades de Bell, recuerdo cómo es el esquema experimental. Tiene una fuente, esto está sacado de un paper de Bell. Tiene una fuente que emite fotones, si quieren, de a pares. Unos van para la izquierda, el otro va para la derecha. Y cada observable puede localmente realizar dos tipos de mediciones. Acá están representadas con los ángulos alfa y gamma y delta y beta. Y cada una de estas mediciones puede tener dos resultados posibles, ¿sí? Entonces, en total hay cuatro posibilidades, cuatro contextos de experimentación. Por ejemplo, un contexto sería que el observador 1 mida alfa y el 2 mida beta, y así siguiendo, hay cuatro posibilidades. Y la idea de Bell era combinar la estadística de estos distintos contextos de experimentación y contrastar eso con las predicciones teóricas de la teoría cuántica. En la versión moderna del problema se utiliza este estado, que es muy peculiar porque tiene la peculiaridad de que no importa en qué dirección midan Alice y Bob, es decir, el equipo de la izquierda y el de la derecha, si miden en la misma dirección, los resultados siempre van a estar anticorrelacionados. Por ejemplo, acá se ve claramente que si miden en Z, o se obtiene siempre 0,1 o siempre 1,0. ¿Sí? Entonces, ven acá, en cada corrida del experimento, si preparamos al sistema de fotones, si quieren, en este estado, van a tener esa anticorrelación total. Entonces,
EPR argumentaban que, dado que en el momento de la medición los sistemas ya no interactúan, no puede tener lugar ningún cambio real en el segundo sistema, sin importar lo que sea en el primero. Es decir, la medición que realizamos sobre el primer sistema no puede afectar a lo que ocurra en el segundo sistema y viceversa por el principio de localidad. En conclusión, dando una serie de argumentos, ellos llegan a que la función de onda cuántica, como solo es probabilística, no especifica todos los elementos de realidad, porque si preparamos al sistema en este estado, siempre que midamos en el lado izquierdo, vamos a poder predecir con certeza el valor de spin del lado derecho, siempre, y en cualquier dirección. Entonces, por el principio de localidad, esa determinación del valor del resultado de una medición del sistema distante no puede haber sido consecuencia de la medición que se realizó sobre el primer sistema. Entonces, aplicando el principio de elemento de realidad, este criterio de elemento de realidad, se sigue que el spin de la partícula distante es un elemento de realidad y que entonces tiene valores bien definidos. Como la descripción cuántica es esencialmente probabilística, entonces Einstein, Podolsky y Rosen concluyen que la descripción que da la cuántica de la realidad física dada por la función de onda es incompleta. Y eso lleva a la búsqueda de teorías de variables ocultas, que es lo que va a estudiar John Bell. Bueno, este es el principio de localidad de Einstein, lo pasó. La respuesta de Bohr no se hizo esperar. Él no cuestionaba la libertad de manipular los instrumentos de medición y coincide en que hay una completa libertad de elegir si queremos determinar una u otra de las magnitudes en cuestión, en este caso serían direcciones de spin. Tampoco se trata de una perturbación mecánica, sino que se trata esencialmente, dice Bohr, de una influencia sobre las condiciones mismas que definen los posibles tipos de predicciones sobre el comportamiento futuro del sistema. Básicamente, acá Bohr está apuntando a la contextualidad, a que los resultados en cuántica dependen del contexto. Y que cuando hacemos afirmaciones sobre experimentos contrafácticos, vamos a llegar inevitablemente a contradicciones. Bueno, Bell retoma toda esta discusión. Bell ya había encontrado él mismo modelos de variables ocultas, estaba muy al tanto de la mecánica bohmiana, pero tanto los modelos de Bell como el de Bohm eran explícitamente no locales. Esto llevó a John Bell a preguntarse si existe algún modelo de variables ocultas que sea local al mismo tiempo, es decir, que cumpla con el principio de localidad de Einstein, de que no puede haber acción instantánea a distancia. La conclusión a la que llegó Bell es que si la mecánica cuántica es correcta, la respuesta es negativa. Vamos a ver un poco los detalles. Aquí está esta magnitud P de AB lambda, voy a hacer una string right ahí, esta magnitud de acá, es lo que uno, la probabilidad de observar los resultados A y B, dado que el observador de la izquierda midió A y el de la derecha midió B, ¿sí? Y bajo la hipótesis de que esto fue determinado por la variable oculta lambda. Es decir, aquí Bell está escribiendo explícitamente un modelo de variables ocultas. Y esto es lo que se conoce como realismo. Es decir, que las probabilidades cuánticas, esto que observamos en el laboratorio, en realidad van a depender de una distribución estadística sobre un parámetro oculto que no podemos controlar y al cual no podemos acceder, que es el responsable de las correlaciones y resultados probabilísticos que observamos, ¿sí? Eso es el realismo. Y a eso Bell inteligentemente le agrega la hipótesis de localidad, ¿sí? Digamos, él asume que para que haya, él dice, si hay localidad, esta probabilidad se tiene que factorizar de la siguiente manera. Y por ejemplo, la distribución de probabilidad que gobierna el parámetro lambda no puede depender del contexto de experimentación. Bajo estas hipótesis,
él concluye que estas probabilidades se pueden escribir de esta forma. Esta es la ecuación fundamental. Bueno, en realidad son todas estas, ¿no? Todas estas. Fíjense que esto da lugar a una distribución de probabilidad clásica. Y utilizando estas hipótesis, él lo que calcula es que las correlaciones cuánticas deberían obedecer a estas desigualdades, ¿sí? Básicamente que existen ciertos ángulos. Bueno, no, antes de eso, él lo que muestra es cualquier modelo de variables ocultas locales, es decir, cualquier modelo que pueda ser cualquier explicación de lo que observamos que se pueda escribir de esta manera, es decir, con realismo local, tiene que respetar estas desigualdades. Lo que se encuentra en la teoría es que estas desigualdades son violadas por la física cuántica, si hay estados cuánticos y elecciones de ángulos de observación para los cuales se violan las desigualdades. Por lo tanto, se concluye que en la cuántica no se respeta la condición de realismo local. Ahora bien, lo otro que es importante es que esto fue confirmado experimentalmente. Este es el contenido del premio Nobel del 2022, ¿sí? Es lo que les había mostrado al principio. Entonces, estos señores hicieron investigaciones cruciales para intentar determinar experimentalmente lo que había propuesto John Bell, ¿sí? Bien. Estas son las desigualdades de Bell, que son para dos partículas. En realidad las que se suelen testear en el laboratorio son las de Clausen, Horn, Shimon y Holt, que bueno, son los que aparecen ahí. Clausen, por ejemplo. Bien. Entonces este estado, para una cierta elección de ángulos de medición, viola la desigualdad CH-SH. Entonces esa es la noción de realismo local y esa es la historia del realismo local para dos partículas. Claro, para dos partículas. Pero ¿qué pasa si tengo tres partículas? ¿Sí? Para tres partículas, la situación es más compleja porque yo podría tener algo como esto. Podría tener una situación en la cual, supongo que esto es 1, 2 y 3, que 1 y 2 tengan correlaciones no locales, pero 3 esté completamente desacoplada del sistema 1 y 2. ¿Sí? Entonces, un escenario así, hay no localidad, pero la no localidad no es global, porque no atañe a todas las partes del sistema. ¿Sí? Yo lo que quisiera es una situación como esta, que no importa la partición que haga el sistema, siempre tengan que, por ejemplo, si mido las correlaciones entre esta y estas dos, haya no localidad. Entre esta y estas dos, no localidad. Y así. Y eso es lo que estudió Svetlichny. Svetlichny introdujo una desigualdad que se puede pensar como una generalización de la de John Bell, que lo que permite es estudiar la no localidad en sistemas de múltiples partículas, pero descartando modelos híbridos. Por ejemplo, este estado de acá arriba, este estado que pongo acá, tiene la peculiaridad de que el tercer qubit está separado, ¿sí? Los primeros dos están en el estado singlete, esto de abajo, pero el tercero está completamente desacoplado. Entonces, uno puede modelar las correlaciones entre los dos primeros y el tercero utilizando un modelo de variables ocultas, ¿sí? Locales, pero no a las dos primeras. Entonces, este estado tiene no localidad, pero no es no localidad multipartita genuina. Por el contrario, este estado de abajo, que es el famoso el GHZ, no admite ningún modelo de variables ocultas parcial, ¿sí? Es decir, en este GHZ de abajo, todo está correlacionado no localmente con todo, ¿sí? Bien.
Entonces, la desigualdad esta se interpreta de la siguiente forma. Si un Estado viola la desigualdad de Svetlichny, si un Estado es tal que sus correlaciones violan la desigualdad de Svetlichny, entonces concluimos que tiene no localidad tripartita genuina. Y esto se puede generalizar para n partículas. Hay desigualdad de Svetlichny para n qubits. ¿Sí? Y ahí aparece el concepto de no localidad multipartita genuina. Y eso es lo que vamos a estudiar nosotros en esta charla, en combinación con la computación cuántica. Observación crítica. No localidad no es lo mismo que entrelazamiento. Si hay no localidad multipartita genuina, el estado tiene que estar entrelazado, pero la vuelta no vale. Hay estados que están entrelazados, pero que no presentan ningún tipo de no localidad. Una de las primeras pruebas de esto la hizo Werner en este paper que ya es histórico. ¿Sí? Pero bueno, acá nos vamos a concentrar en estados que potencialmente violan esta desigualdad, y para ello vamos a decir que hay no localidad multipartita genuina, porque no existe ningún modelo de variables ocultas locales que permita describir las correlaciones entre ninguna bipartición posible del sistema. Bueno, ¿y cómo hacemos para implementar esto en una computadora cuántica? Bien, en la computadora cuántica los componentes, Alice, Bob, Charlie, etcétera, son los qubits, ¿sí? O podrían ser familias de qubits, pero supongan que son los qubits. Entonces supongamos que tenemos los qubits 1, 2 y 3, ¿no? Acá, esto que puse acá es como un dibujo esquemático de la conectividad de un dispositivo que se llama Garnet, que es fabricado por la empresa IQM. Es una computadora cuántica basada en qubits superconductores que tienen conectividad limitada. Entonces, en este dispositivo uno, por ejemplo, podría elegir los qubits 1, 4 y 2, ¿no? Y ahí, haciendo lo que le voy a decir ahora, en un par de slides más adelante, uno puede elegir orientaciones de medición e ir computando las distintas correlaciones, ¿no? Puede decir, el primer qubit lo mido en esta dirección, el segundo qubit en esta otra. ¿Sí? Acá estoy representando esquemáticamente las distintas direcciones, ¿sí? Este es un término de la desigualdad de Svetlichny, este es otro término, y así. Tengo que ir midiendo en distintas direcciones y calculando las correlaciones, y a partir de eso calcular el operador de Svetlichny y ver si el estado que preparé viola o no viola la desigualdad. Esta es la forma que encontramos nosotros para simular la violación de desigualdad de Svetlichny en una computadora cuántica. Para eso lo que hacemos es, una primera etapa, lo que se hace es preparar el estado, ¿sí? Típicamente vamos a usar circuitos cuánticos aleatorios, pero bueno, lo que importa es que uno prepara, con algún circuito, el que sea, prepara un estado cuántico. Podría ser un HZ, el que sea. Entonces, el estado ρ va a ser una capa de compuertas, ¿sí? Y luego tengo que simular también las mediciones locales, que las voy a simular con rotaciones en distintas direcciones. Eso es para simular las direcciones de spin de los observadores. Ahora, esto para un test de Svetlichny, por ejemplo, necesito 8 de estos, porque cada correlación requiere el mismo estado, pero requiere hacer mediciones de spin diferentes. Y hay 8 posibilidades. En general, el número de mediciones diferentes crece como 2 a la número de qubits, ¿sí? Y esto hace que sea desafiante para las computadoras cuánticas reproducir la violación de la desigualdad de Svetlichny, porque uno tiene que reproducir correlaciones en distintos contextos de experimentación que típicamente van a involucrar recursos que no son Clifford, ¿sí? Entonces, por eso es un test demandante para las computadoras cuánticas. Entonces, con el grupo de investigación de Italia, lo que hicimos es investigar específicamente esto. ¿Cómo se distribuye la no localidad en circuitos cuánticos aleatorios?
Esto lo publicamos recientemente en el Physical Review A, y pueden acceder a la versión de Arxiv que tienen acá. Bien. Bueno, como ustedes saben, Feynman propuso construir computadoras cuánticas para simular sistemas cuánticos en muchos cuerpos. Eso es una de las ideas básicas de la computación cuántica. Y sí, simular hamiltonianos grandes está muy lindo, es muy promisorio. Hay interesantes avances en esta dirección, pero estamos en una etapa en la cual hay que hacerse una pregunta más sencilla. ¿Qué capacidad tienen las computadoras cuánticas hoy para simular, por ejemplo, no localidad multipartita genuina? Y esto es relevante a nivel tecnológico, porque si no puedes hacer eso, no puedes hacer nada. Es lo primero que hay que intentar hacer. Primero hay que probar si podés generar no localidad máxima entre 3 qubits o 4 o 5 y así siguiente. Si ya la computadora no hace eso, bueno, va a ser muy difícil sacarles provecho. Pero bueno, entonces esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos en esta investigación. Y esto está relacionado a una pregunta más profunda acerca de los fundamentos de la física y de los fundamentos de la computación cuántica. Y esta pregunta es, ¿por qué creemos que hay supremacía o ventaja cuántica? Nosotros estudiamos cómo la no localidad multipartita genuina se distribuye en el espacio de estados cuánticos usando circuitos cuánticos aleatorios. Y esto también es relevante para la idea de fundamentos, porque al estudiar circuitos cuánticos aleatorios, estamos estudiando el espacio de estados cuánticos. Y nosotros comparamos eso con conjuntos de compuertas no universales. Y encontramos que la distribución de no localidad para los conjuntos no universales, que agrego, en este caso son eficientemente simulables con una computadora clásica, encontramos que la distribución de no localidad es muy diferente, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar a lo último, todo eso. Pero bueno, para quien no sepa qué es un circuito aleatorio, comento. La idea es que para explorar un espacio dado, uno no puede explorar todos los puntos porque típicamente son infinitos. Entonces uno tiene que tomar puntos al azar del espacio. Pero la noción de azar tiene que estar bien definida, porque si, por ejemplo, en un círculo en el piso yo saco solo puntos que están en el centro, bueno, mi distribución de puntos es sesgada. Solo tengo información acerca de lo que ocurre en el centro. Yo necesito información uniforme acerca de lo que ocurre en todo el círculo. Entonces, por ejemplo, la lluvia, las gotitas de lluvia caen uniformemente. No es que llueve más en un lugar o en otro lado. Bueno, esa es la idea de los circuitos, de las matrices unitarias al azar. Y los circuitos aleatorios intentan emular las propiedades de la distribución uniforme para las matrices unitarias. Obviamente con defectos, pero esa es la idea, ¿sí? Y de esa forma uno puede explorar el espacio de estados cuánticos de manera no sesgada. Puede explorar las propiedades del espacio de estados cuánticos. Bien. Bueno, ¿qué es un circuito cuántico aleatorio? Dicho toscamente, lo que uno puede hacer es, en cada capa, hace una selección de compuertas al azar y las va aplicando. Hay distintas maneras de implementar esto, no voy a entrar en detalles. Nosotros tenemos tenemos los códigos publicados, a quien le interese acceder se los puedo pasar. Pero la idea es que en cada capa el circuito va a tener una cierta profundidad, acá está representada por N, uno va tirando circuitos de compuertas al azar. A veces se usa un esquema fijo de compuertas entrelazantes, a veces no, bueno, no importa los detalles. Pero nosotros tenemos nuestro propio algoritmo. Y bueno, lo que hacemos es, en la computadora clásica, producir cientos de miles de estados, y para cada uno de esos estados, calcular el grado máximo de violación de la desigualdad de Betlichny, ¿sí? Básicamente hacemos esto, a nivel teórico primero. Nos fijamos cuál es el grado máximo de violación posible para cada estado generado de la desigualdad de Betlichny. Guardamos esos numeritos y con esos numeritos hacemos histogramas. Ven acá está, por ejemplo,
el histograma construido con nuestro código que produce circuitos cuánticos aleatorios, y este histograma está construido con matrices unitarias al azar, ¿sí? Con dos librerías totalmente distintas. Como ven, son muy parecidos, lo cual indica que nuestro algoritmo emula bastante bien las propiedades de la medida de Hart. Bien, como ven, algunos estados violan y otros no. Esto es para 3 qubits. Aproximadamente para 3 qubits el 77% de los estados violan. Y bueno, vamos calculando lo mismo para un número creciente de qubits, ¿sí? Que están con distintos colores. En el paper están los detalles. Esto se puede hacer para n qubits. La computación se va haciendo cada vez más dura a medida que el número de qubits crece. Y esta curva es muy importante para nosotros porque lo que hacemos es ver cómo el histograma se va deteriorando a medida que el ruido crece. En rosa, acá al fondo, esta de acá, esta distribución de acá, es la distribución teórica. Si la computadora cuántica que están testeando fuera perfecta, deberían poder emular esa distribución. A medida que aumenta el ruido en este eje, este histograma de no localidad se va corriendo a la izquierda, indicando que hay cada vez menos estados con no localidad multipartita genuina. Y eso es razonable, porque el ruido destruye las correlaciones cuánticas. Eso es lo que sabemos, ¿no? Entonces, la idea es que comparando lo que uno obtiene en un dispositivo real con el resultado teórico, uno puede estimar cuán mal está funcionando la computadora cuántica. Entonces, esto se puede utilizar como una herramienta para calibrar y para benchmarkear computadoras cuánticas, ¿sí? Ese es el mensaje, la idea principal. Entonces, ahora voy a comentar un poco la implementación en procesadores cuánticos que hicimos. En una primera serie de experimentos usamos Amazon Braket. Amazon Braket es un servicio en la nube que permite acceder a distintas empresas de computadoras cuánticas. Y en este experimento lo que hicimos fue comparar la computadora de IQM Garnet contra una computadora de IonQ. Nuestro objetivo es el desarrollo de herramientas teóricas y de software que le permitan a los usuarios poder estimar cómo está funcionando una computadora cuántica, ¿sí? Bien, esta era la diapositiva que les mostraba antes. Y acá están los resultados, por ejemplo, para la computadora cuántica de IQM, ¿sí? En negrito, acá arriba, tienen los resultados teóricos. Nosotros no hicimos todo el histograma con cientos de miles de estados en la computadora cuántica, sino que seleccionamos algunos circuitos especiales, minimizando el depth, la profundidad y la cantidad de compuertas entrelazantes, de forma tal de darle a la computadora la posibilidad de evitar el ruido lo más posible, ¿sí? Y bueno, en negro tenemos acá los puntitos negros serían los valores teóricos, ¿sí? Esto es lo que tendría que dar el resultado si la computadora anduviera perfecto. Y acá, en cada punto, en cada familia, hay un estado repetido 10 veces. Repetimos 10 veces el mismo experimento. Y es el experimento consiste en testear la desigualdad de Svetlichny y guardar el valor obtenido. Entonces, como ven, el resultado teórico se aleja bastante del resultado experimental, en cada caso, ¿sí? Cuantificando esta diferencia, podemos tener una medida de cuán mal está funcionando la computadora, o cuán bien. Y esta prueba es interesante porque justamente utiliza circuitos aleatorios. Mira. Hey, perdón. Bien, utiliza circuitos aleatorios. Y entonces no tiene sesgo. Esa es la idea. Pero bueno, no voy a entrar en detalles de eso. Pero si quieren lo podemos discutir. Y acá esta otra curva también es interesante porque comparamos
dos arquitecturas diferentes. Iones atrapados, que sería área 1 de la empresa IonQ, y qubits superconductores, que sería la de la empresa IQM, ¿sí? Y bueno, en verde tienen los resultados obtenidos para área 1 y en rojito para IQM, ¿sí? Ven que en este caso, para 3 qubits, los dos dispositivos son capaces de mostrar violación de la desigualdad de Bernoulli. Entonces uno dice, bueno, che, no está tan mal IQM porque no está tan lejos de IonQ. Uno sabe que ya de por sí iones atrapados tiene una fidelidad de compuertas muy superior a sus qubits superconductores. Pero bueno, pero las limitaciones se muestran cuando hacemos crecer el número de qubits. Estos son estados GHZ, la desigualdad de Bernoulli para estados GHZ, para un número creciente de qubits. Entonces, para 2 qubits, que es la desigualdad de Bell, todo anda fenómeno, están bastante parecidos. Para 3 qubits, bueno, todavía compite IQM. Pero para 4 qubits y 5 qubits no obtuvimos violación. Nosotros repetimos estos experimentos en otras computadoras y bueno, en general no daba. En algunas da y en otras no, ¿sí? Entonces cuando uno empieza a aumentar el número de qubits, se empieza a ver la limitación del dispositivo. Y esto es razonable, porque los qubits de conjunto no suelen funcionar como la suma de las partes. Es decir, en cuántica, el todo no es la suma de las partes. Entonces uno puede tener una buena fidelidad de compuertas para 1 y 2 qubits, pero después cuando arma circuitos cada vez más grandes, que entrelazan a muchos qubits, la cosa empieza a fallar porque empieza a jugar otros efectos que no se reducen a lo que pasa con 2 qubits, ¿sí? Bien, entonces, utilizando circuitos cuánticos aleatorios y simulando la desigualdad de Bernoulli, se puede evaluar el rendimiento de los procesadores cuánticos. Y esta es una prueba, interesantemente, basada en la física fundamental, que evalúa el dispositivo como un todo. Es decir, uno está explorando el espacio de estados que un cierto conjunto de qubits puede efectivamente construir. Y uno se puede, por supuesto, enfocar en qubits objetivos para fines de calibración. Por ejemplo, uno puede correr estos experimentos en distintos tripletes de qubits para ver cuáles están andando mejor, o en distintas topologías, etc. Nosotros, obviamente, no lo voy a contar acá porque todavía no están publicados esos resultados, pero estamos haciendo un estudio mucho más profundo de esto, ¿sí? Ahora voy a contar un poco. Y no lo dije acá, pero la otra cosa que hemos hecho fue comparar los resultados de un conjunto universal, que es Clifford más T, versus un conjunto no universal de compuertas y que es eficientemente simulable con una computadora clásica no determinista. Y la principal diferencia es que si solo usan compuertas de Clifford, la no localidad no está distribuida continuamente, sino que se concentra en ciertos valores específicos. Como estos circuitos son simulables clásicamente, nosotros creemos que esto puede dar pistas para entender por qué podría llegar a haber ventaja cuántica, ¿sí? Eso está más discutido en el paper. Entonces, cuento un poquito el trabajo futuro y termino. Ahora estamos en este momento, todo este año, a partir de diciembre del año pasado, en una colaboración con la gente del grupo de Italia, ¿no? El que estoy yo. Estamos en una colaboración con el Leibniz Rechenzentrum, que es un instituto de supercómputo que está en Múnich, en Alemania. Hay una supercomputadora ahí, y esa supercomputadora, los alemanes le han montado computadoras cuánticas para hacer cálculos híbridos, ¿sí? Para hacer computación cuántica híbrida, mezclar computadoras cuánticas con clásicas. Y con esta gente lo que estamos haciendo es, utilizando la API del Munich Quantum Valley, ingresamos a estas computadoras que hay de IQM, ven que esto tiene el loguito del Leibniz Rechenzentrum, y hay computadoras de iones atrapados también de Alpine Quantum Technology, que es una empresa basada en Innsbruck, que hace, iones atrapados. Entonces, bueno, esto no lo estoy contando acá, pues no lo publicamos todavía, pero los resultados ya están. Creo que lo vamos a sacar el preprint en diciembre, algo así. Bueno, pero poder contarles el futuro.
Y bueno, acá les dejo algunos papers vinculados a esta charla. Acá tienen bueno, el paper foco de esta charla, ¿no? Pero después esto está vinculado a la discusión sobre la contextualidad cuántica, que también lo publicamos hace poco en el Journal of Physics A, y los fundamentos filosóficos están discutidos acá, en este paper, en el último. Pero bueno, si quieren entender todo el paquete hay que leer todo. Si quieren nada más implementar esto, pueden ir directamente a los códigos que lo tenemos publicados acá en este repositorio de GitHub. Sí, para usar los códigos no hace falta entender nada, simplemente tienen que saber un poco de Python. Lo tienen ahí en ese repositorio. Y bueno, quería cerrar invitándoles a las jornadas de fundamento de cuántica que se hacen todos los años. Ya Diego estaba mencionando al principio que hace unos años éramos 4 gatos locos. Bueno, Diego, imagínate hace 14 años, cuando hicimos las primeras jornadas de fundamento de cuántica, éramos creo que 10. Y se involucraba grupos de La Plata y grupo del IAFE, que está ahí en Ciudad Universitaria, de la UBA. Hicimos las primeras jornadas de fundamento de cuántica. Después las segundas las hicimos en La Plata, después fuimos a Córdoba, a Rosario, y fuimos cambiando de ciudad. Bueno, las próximas son ahí en la UBA, en el edificio Cero más Infinito, y ahí tienen la información. Y acá tienen mi información de contacto, ¿sí? Quien necesite paper, hacerme consultas sobre la charla o le interesa el tema, no duden en contactarme. Bueno, y eso es todo lo que les quería comentar. Muy buena, Fede, muy buena. Tengo una pregunta para hacerte. Sí, adelante. El otro día, bueno, Diego nos presentaba un laburo también que hiciste con él, de teoría de grupos y eso, donde cuantificaban, no sé si tiene relación con esto, pero lo que yo le preguntaba era si ahora, bueno, con este trabajo vos podés estratificar el error o cuantificar no la distancia con digamos en sí con lo teórico, ¿no? Sino decirle entre el qubit A y el qubit B vos tenés crosstalk, tenés phase flip, no sé, tenés la naturaleza del error que sea para que para que la persona o la persona que esté trabajando en ese software o en ese hardware, perdón, pueda decir, bueno, acá aplico amplitude damping, acá aplico phase, no sé, corrección local de error, digamos, o sea, estratificar el error, es decir, ¿podrías hacer eso con tu trabajo o están trabajando en eso? Sí, exacto, porque nosotros, eso es lo que bueno, hacemos con la gente del Leibniz Rechenzentrum, ¿no? Ellos nos invitaron a hacer estas pruebas, justamente entramos en la etapa, viste, de uso amigable de estos dispositivos. Antes de que se abran al público, a nosotros nos invitan a hacer pruebas ahí. Son grupos cerrados. Ahora ya algunos de estos dispositivos entran en la etapa de uso público. También estamos en discusión con la gente de Alpine Quantum Technologies para hacer unos experimentos más grandes. El punto es el siguiente. Vos medís algo y acto seguido haces un modelo del ruido. ¿Entendés? Sí. Esa es la primera etapa de la calibración. La primera etapa de la calibración es saber cómo está funcionando el dispositivo. Y eso es altamente no trivial. No, claro. No es obvio cómo determinar que una computadora cuántica está funcionando bien. Porque si vos comunicás, por ejemplo, los tiempos de coherencia y la fidelidad de comporta de 1 y 2 qubits, por ahí metés 3, 4, 5 qubits y te aparecen otros fenómenos que no estás cuantificando con esas mediciones locales. Entonces, el objetivo de esto es desarrollar una herramienta que te permita censar en el tiempo cómo están dando la computadora cuántica y cómo andan los distintos qubits. Por ejemplo, tal grupo de qubits, tal esquemita, topología de acá, con tal de acá, hacer una prueba. Y entonces, obviamente, eso vos después lo podés comparar con distintos modelos de ruido. Ahora, de esa arquitectura en particular, y eso después el ingeniero que está ahí puede ver cómo resolverlo. ¿Entendés? Pero la primera tarea que tenés que hacer es determinar cómo está funcionando. Y las figuras de mérito para determinar cómo está funcionando son altamente no triviales. Bueno, esta es una propuesta. También podrías usar quantum volume,
Podrías usar Cross Entropy Benchmark, Google está usando eso, ¿viste? Sí. No, vos lo puedes usar como prueba de supremacía o lo puedes usar como para calibración. Esto es para calibración. Entonces, eso por ahí viene el interés tecnológico de esto. Y por supuesto lo puedes contrastar con modelos de ruido para intentar determinar qué está pasando. Pero lo que es interesante de este test es que al utilizar nuestro algoritmo de circuitos random, utiliza compuertas nativas. Entonces vos, lo que no dije es que el histograma ese de no localidad no depende de las compuertas nativas que uses, siempre y cuando el conjunto de compuertas nativas sea universal. Entonces, si la computadora fuera perfecta, no importa que sea de IonQ o de IBM o de IQM, tienen que evaluar el mismo histograma. Entonces vos, para hacer una comparativa entre tecnologías justa, lo que haces es generar circuitos random de iones atrapados, circuitos random de qubits superconductores y darles los más cortos posibles a las dos, con menos compuertas entrelazantes. Y si andan mal, joda, culpa de ellos. ¿Por qué no? Porque de esa forma vos te sacás de encima el problema de la transpilación. Claro. Atención, la comparación que nosotros hicimos entre IonQ y IQM, en la que mostré acá en esta charla, tiene el full stack. Es decir, no usamos compuertas nativas. Nosotros, bueno, sí, usamos, pero lo dejamos que optimice, básicamente. Nosotros le mandamos las mejores compuertas a cada dispositivo y que optimicen. Pero ahora con la gente de Múnich hicimos otros experimentos donde mandamos solo compuertas nativas. Entonces es relevante porque te estás sacando de encima un poco la capa de software, ¿viste? Que te Claro. puede agregar mucho ruido. Sí. Sí. Bueno, pero está bueno que, pues, o sea, pues, de alguna manera se necesita algún tipo de benchmarking para decir que funciona. Yo no escucho. Bueno, justo se fue Pablo. A ver si vuelve, si no. ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Si no, para hacerle a Fede. Bueno, le bancamos un cacho más a Pablo y no. Che, entonces, básicamente lo que vos lográs con este benchmarking es captás el funcionamiento general de todos los qubits o del grupo de qubits que vos estás testeando. O sea, la idea de la figura de mérito esta que vos estás utilizando, podés caracterizar el conjunto y como son compuertas, ¿cómo es? Compuertas aleatorias, mirás globalmente cómo funcionan. Ese sería el mensaje concreto. ¿No? Sí. También podés hacer un test más sencillo que decir, bueno, prepara un GHZ y listo, ¿viste? Sí, pero bueno, Ahí es un poco más restringido, pero bueno. Es muy, muy, muy restringido, pero bueno, esto es más general porque como estás metiendo circuito aleatorio, estás testeando en definitiva todo Claro. un grupo más grande de unitarios, digamos, o todas las unitarias que uno podría chequear. Exacto, exacto. Estás produciendo unos representativos que el proveedor no se puede defender. Porque típicamente vos vas a armar un dispositivo y lo vas a tunear para que ande bien en GHZ, ¿entendés? Sí, que es lo que, Si lo no que arma bien un comúnmente lo que GHZ, sabe de... cerra el boliche. Pero acá le estás dando un circuito random, ¿entendés? Entonces el chabón no se puede preparar, el vendedor no se puede preparar. Por eso está bueno que esta herramienta es para el usuario. Después, obviamente, las compañías están interesadas porque lo puedes usar como una de las tantas herramientas que hay para calibración y es bastante exigente. Ahora el acto seguido es obviamente compararla con Quantum Volume, compararla con XP, compararla con muchas cosas, ¿no? Y esto si uno tiene un usuario particular, o sea, ¿cuánto le puede llegar a costar hacer una corrida de esto? O por ahí, ¿qué vale la pena? Armar una consultora, tipo uno como consultor corre esto y después puede comparar, informar. ¿Cómo verías vos la opción de negocio con esto? ¿No? Sí, Porque yo si lo creo hace en que particular, por ahí un particular le tiene que dar uso intensivo, sí está re bueno, pero por ahí si es un particular que solamente quiere saber si lo que va a implementar le sirve, ¿cómo podría ser eso? no, mira, hay dos tipos de usuarios, dos tipos de usuarios. Una empresa
puedo hacer un test grande. Entonces ahora estamos discutiendo hacer test cada vez más grandes, ¿viste? Ahí ya, los tipos pueden parar la máquina un día y hacer solo este experimento. O si tenés acceso irrestricto, como tengo yo en el Múnich, puedes hacer todos los experimentos que quieras y lo que te limita es que se te caiga el trabajo, que haya muchos en cola, qué sé yo, ¿entendés? Esto es nulo, vos podés hacer todos los experimentos que quieras. Y eso es importante porque hay muchos usuarios así. La mayoría de los usuarios de computación cuántica son así. No va a ser un tipo en la casa con la tarjeta de crédito jugando a pelotudear. Claro. Ese tipo, bueno. Ahora, a ese otro usuario, entonces están las empresas y están los centros de investigación de supercómputo que necesitan hacer este tipo de test. No importa cuán caro sea, algo tienen que hacer porque lo tienen que calibrar y tienen que ver cómo funciona. E incluso antes de comprar, tienen que hacer experimentos así. Porque no te vas a comprar una heladera de 20 millones de dólares para después metértela en el culo, ¿entendés? Esto es súper importante para el comprador grande, el usuario grande. Después está el pez pequeño, que es un tipo que está ahí, qué sé yo, andás a ver, hay usuarios de lo más variado. Bueno, la recomendación sería hacer experimentos chiquititos, primero. Los experimentos chiquititos son baratos. Si vos haces tripletes, cuatripletes de qubits, 5 qubits, es barato. Puedes testear qubits al azar, y ya es parecido a lo nuestro con tomografías, ¿viste? Vos podrías hacer unas tomografías y ya empieza a dar mal, no uses esa computadora. No. Sí. Claro, fíjate cómo es un GHZ. Si ya no da, y bueno, huí a otro lado porque... Y bueno, sorprendentemente, yo no quiero hablar, ¿viste? Pero si empezás a hacer test de este tipo, vas a encontrar que los resultados son muy variados, ¿viste? Son muy variados. En mi experiencia andan mucho mejor las máquinas con iones atrapados, ¿no? Pero eso no es sorprendente porque es así. La fidelidad de compuertas es muy superior. Con puertas de 2 lo hacen con láseres y unos multiplexores que no tienen que hacer swap ni cosas raras. Así que... Exacto. Sí. Y bueno, igual nuestra idea es extenderlo a este tipo de test. Estamos en tratativas para usar computadoras de IBM y extenderlo, bueno, hacer como un benchmark entre las distintas computadoras. Y el punto nuestro sería que esto es lo suficientemente sencillo como para que sea claro el resultado. Porque viste que a veces te viene T-Wave, simuló no sé qué molécula, IBM no sé qué carajo hizo, y esto da una ventaja del 30%, y te aparecen estos combis, o por ejemplo, la ventaja esta que anunció hace poco IBM con el banco, creo que era HSBC, que después salió la nota de Scott Aronson diciendo, che, esto... Claro, ahí la gente no entiende nada, el usuario, el tipo de a pie se tiene que ponerle el paper. Hicieron 30% y 30%. Claro, exacto, 30%. ¿Qué es 30%? Vos con esto venís, entiendo pum, que tenés que grabarlo directo. para el público general, pero sí, no. Yo no te estoy diciendo que tenés que ser, yo estoy diciendo, simuló un hamiltoniano de 50 qubits, que tenés que tener un equipo de investigación, acceso por días a una computadora cuántica, hacer optimización de control de pulso. No, esto es sencillo. Vos me vendés algo, viene el tipo, aprieta un botón, corre nuestros códigos y listo. Si es toda una mierda, listo, no lo usemos. Chau. ¿Entendés? Esa es la filosofía, que es la misma filosofía que la tomografía de estado simétrico, ¿no? Es muy parecido. Bien. Che, ahí entró Estamos del lado del usuario nosotros. Ahí volvió Pablo, no sé si nos está escuchando, porque no termino con las preguntas. O sea, sí, justo me caí. No, decía que estaba bueno para poder tener un bueno, justo lo acabas de decir, de tener un benchmark concreto, o sea, de no... Es cierto que hay todas estas empresas dicen que hacen algo, pero después, cuando vos vas al final, hay una distancia enorme entre lo que hicieron y la ventaja cuántica, ¿no? Que en realidad el trabajo por ahí es bueno, pero no, de ahí a decir que hay una ventaja cuántica y esto creo que es algo concreto, está bueno, digamos. Y está bueno que, digamos, si eventualmente pueden cuantificar el error y estratificarlo, le dicen a la compañía, che, mirá, tenés que aplicar, o que el ingeniero que está trabajando, el ingeniero, a quien sea, de poder aplicar un face dumping o lo que tengan que hacer, un drag, o sea, decirle, en este punto vos tenés que hacer esto, ¿no?
más allá de la distancia teórica que haya con el Estado. Y ahí creo que tiene una aplicación bastante buena, interesante. Sí. Bueno. Bueno, vamos. Bueno. Yo es lo último que digo en la semana esto, así que ya está. Ahora me quedo callado hasta que vuelva la voz. Bien. Bueno, che, que te mejores, Fede, muchísimas gracias. Y para Dale. la gente que está asistiendo, a Vamos, las gente. 14 seguimos con el programa que va a hablar a Agustín Borgna de Quantinium. Así que, bueno, nos esperamos más tarde a las 14 y después sigue el examen de Sagoskin de D-Wave y más tarde Robert Loredo. Así que, bueno, nos esperamos a todos y nos vemos en un rato. Hasta luego. Vamos. Chau. Chao.